AFP.cl, puede cualquier FP, Cuprum, Capital, Habitat, cualquiera, Provida, se mete a la página de su AFP y ahí le va a aparecer un banner. Ahí tiene que pinchar, retiro 10% y ahí le va a aparecer un formulario único de solicitud. Un formulario único de solicitud. Da lo mismo en qué AFP esté usted. Aquí hay un formulario único que le va a aparecer. Da lo mismo en cualquiera de las 7 AFP. Vamos con la siguiente gráfica. Seguimos revisando los números de este protocolo emitido ayer por la Super de Pensiones. Aquí va a tener que entregar 5 elementos. Un opcional. Mire, la cédula de identidad, su número de carnet, el número de serie de su carnet, que está justamente en el frontis de su carnet, ahí en la, abajito del RUT. También el número de teléfono, muy importante, un número de teléfono para que lo puedan ubicar. El domicilio, en este caso, este dato es opcional. Y correo electrónico, muy importante, solamente de los 5 elementos que se piden acá, uno es opcional, que es el domicilio. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo los siguientes pasos que se dan en esta fórmula para pedir el 10% de las AFP. La modalidad de pago. Aquí hay un cambio respecto a lo que hemos discutido ayer. Esto iba cambiando día a día, hora a hora. A ver, recordemos que habían 4 opciones para depósito. Cuenta bancaria, sea RUT o sea cuenta corriente, una caja de compensación, la cuenta 2 o un vale vista. Son 4 opciones y se suma una que es el depósito. Usted pone su RUT y puede retirar con el RUT, con su carnet, en Sencillito o en Servipack y lo retira en efectivo. Esa es una medida que no estaba contabilizada hasta el día de ayer. Las personas que quieren retirar ese dinero en efectivo a través de Sencillito, Servipack, los mismos tiempos de pago, la misma fórmula. Aquí es una quinta fórmula, modalidad de pago. El retiro de fondos, aquí va a haber en el formulario una pregunta. ¿Retira el 100% de los recursos que puede retirar? O sea, es decir, el 10% equivale a este 100%. Sí, no, tiene 2 opciones. La persona que no retira el 10%, digamos, retira el 5%, después no puede retirar el resto. Es un elemento muy, muy importante que ha sido ya aclarado por la autoridad. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo todos los pasos que se van a seguir a partir, insistimos, de este jueves 30 de julio. Aquí, ¿cuál es el timing un poquito? La persona hace la solicitud, después inmediatamente de hecha la solicitud usted tiene que recibir un mail de solicitud recibida. Eso es muy importante. Si no recibe ese mail es porque la solicitud no ha sido recibida. 4 días después usted va a recibir si es que esta solicitud fue aprobada. El día de ayer discutíamos, se estaba proponiendo que sean 2 días solamente. Ahora se amplió ese plazo a 4 días para que usted hace la solicitud. Esta es recibida y 4 días después usted va a saber si es que esta solicitud es aprobada. En el caso de que haya un rechazo, la AFP le debe explicar las razones de este rechazo y también las opciones a seguir, si que debe nuevamente hacer esta solicitud. De todos estos datos conversamos con el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías. El día jueves, a contar de las 9 de la mañana, más tardar, tienen que estar las páginas web de las administradoras de fondos de pensiones habilitadas para recibir las solicitudes. Una vez recibidas las solicitudes, hay un proceso interno de validación de las administradoras que demora 4 días hábiles. Se hace digitalmente, a través de internet o a través con los call centers de la administradora de fondos de pensiones. El trabajador tiene que solamente ingresar su cédula de identidad y el número de serie que está también en la cédula de identidad y llenar un formulario